noches, hermanos que nos siguen a través de FETV, Canal 5, el canal de la misericordia. Este es su programa católico, Defiende tu Fe, del movimiento apostólico Semper Gaudens. Estamos esta noche aquí acompañados de nuestro hermano Pablo. Pablo, buenas noches. ¿Cómo está, hermano? Y vamos a hablarles, hermanos, de un tema que es entre ustedes muy conocido. Vamos a hablarles del don de lenguas. ¿Qué es esto del don de lenguas? ¿Es esto bíblico? ¿No es bíblico? ¿Es cierto que el don de lenguas es una virtud del Espíritu Santo que todavía está dentro de los cristianos católicos, dentro de los cristianos no católicos? ¿Son ellos en verdad los que más reflejan o poseen el don de lenguas? Pues muy bien, estas dudas con relación a este tema es lo que vamos a conversar esta noche. Como siempre, pues le pedimos no solamente su atención, sino que también anoten las citas bíblicas que vamos nosotros a utilizar para esclarecer estas dudas. Entonces, antes de comenzar el programa, vamos a pedirle a nuestro hermano Pablo que nos conecte con el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y esta noche, disculpe, pero quería rezarle al Padre Nuestro para no caer en ninguna lengua diferente o quedarnos con la doctrina como el Señor nos enseñó a rezar. A la real y verdadera doctrina. Sí, porque ¿no? yo nunca me ha pasado eso de hablar de lengua, ¿no? Así claro, que ya estoy ahorita un poquito más seguro. Sí. Muy bien. Les recordamos, hermanos y amigos que nos ven y nos escuchan a través de FETV, que el movimiento apostólico Semper Gaudens es un movimiento laical. Siempre insistimos que somos un movimiento laical, no somos sacerdotes. Sí, somos laicos como ustedes, hermanos. Y cualquiera pudiera. Sí, exacto. Como ustedes, como cualquiera de estos. Simplemente que nos dedicamos a estudiar la doctrina para poder utilizar la apologética, o sea, el conocimiento de la doctrina para poder transmitírselos a ustedes y poder defender nuestra doctrina de los que intentan atacarla y torcer la única verdad, que es la verdad emanada de Cristo, y que nuestra iglesia a través de más de 2000 años ha sostenido y sostendrá hasta cuando el Señor regrese. Nos pueden encontrar en las redes, ¿verdad? Como arroba Semper Gaudens, o pueden escribirnos a nuestro sitio de correo electrónico siemprealegres.panama@gmail.com, o entren a nuestra página web, que siempre está interesante, www.sempergaudens.org. Esta noche pues vamos a tener la fortuna de poder contar en la segunda parte del programa con las llamadas. Por consiguiente, ustedes pueden llamar, ahí va a aparecer en la pantalla prontamente el teléfono 230-1955, 230-1955, y los que quieren pueden escribirnos al 6615-7538, 6615-7538 si no quieren ir al aire, y nosotros con mucho gusto, ¿sí?, leeremos su mensaje unos minutos antes que termine el programa. Muy bien, mi hermano. Hay algunos hermanos cristianos católicos que entusiasmados porque ven que cuando asisten a las congregaciones de nuestros hermanos esperados, pues se emocionan porque la gente habla en lengua y habla uno por aquí, habla uno por allá, se desmaya uno, comienza a convulsionar otro y se forma una gran bulla, un gran escándalo dentro de la congregación cuando están en el momento de lo que ellos llaman culto. Y esto hace que algunos hermanos digan que ahí sí está el Espíritu Santo, ahí sí está porque está el don de lenguas. Vamos a ir, hermanos, poco a poco aclarando estos puntos, y por eso el hermano Pablo nos va a ayudar.
Pablo, ¿cómo podemos nosotros ir hilvanando este asunto? Vamos a hablarle a nuestros hermanos de algunas cosas muy concretas que ellos deben conocer antes de aterrizar y que ellos puedan entonces dilucidar si de verdad esto que ocurre con nuestros hermanos esperados es verdaderamente una manifestación del Espíritu. Vamos primero a puntualizarle a nuestros hermanos que Cristo edificó una sola iglesia. Sí, tenemos que comenzar por esa realidad, que nuestro Señor Jesús edifica una iglesia cuando Él en su primera venida, antes cuando estuvo evangelizando por esos 3 años en Judea, en Palestina, Él escogió a sus apóstoles para que ellos guardaran ese depósito de fe, teniendo a San Pedro como el primer papa, como el jefe de los apóstoles, como hemos hablado en muchos de estos programas. O sea que sí, y tenemos muchos textos bíblicos que podemos referirnos, pero quizás por tiempo no lo vamos a hacer, acerca de esta realidad. O sea, el Señor establece su iglesia y deja al Espíritu Santo para que acompañe a la iglesia a través de los tiempos. O sea que efectivamente es cierto. O sea, el Espíritu Santo acompaña a la iglesia. Después que el Señor, en persona, claro, el Señor Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se queda con nosotros en la Eucaristía. Eso es importante saberlo. No es el Espíritu Santo, sino es nuestro Señor Jesús. Pero el Espíritu Santo acompaña a la iglesia para que todas estas realidades se mantengan a través de los tiempos y todas las generaciones, para poder que nosotros, 2000 años después, podemos estar repitiendo exactamente lo mismo que decía San Pablo, decía San Juan, decía San Pedro, inclusive Santo Tomás, que no escribió ningún evangelio, o San Andrés, que no escribió ningún evangelio, porque el depósito de fe estaba ahí. Importante, si no viene de ese origen, entonces probablemente el Espíritu Santo ya sería como una prueba de amor de Dios que quiera traerlo a la iglesia. Pero el Espíritu Santo trabaja directamente a través de la iglesia que Él establece. O sea que en primera instancia tenemos claro que el Señor Jesús fundó una iglesia. Exactamente. Sí. Y que a esa iglesia la acompaña el Espíritu Santo. ¿Tendrás por allí algunas citas bíblicas iniciales que pueden hablarnos de este hecho de que el Espíritu Santo acompaña a la iglesia? Claro que sí, podemos ir a Hechos capítulo 2, versículo 43. Señor director, si tiene acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. El temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales. Aquí vemos esto, muchos prodigios y señales. La fracción del pan, que era la Eucaristía, ahí lo vemos claramente. Las oraciones, obviamente, pero eran las enseñanzas de los apóstoles. El Señor le dijo, ustedes tienen la obligación de enseñar lo que yo les enseñé, y nada más. Ellos eran los que tenían la autoridad. Claro. ¿Okay? Entonces eso es importante que lo sepamos. Y claro, ellos tenían, como dice este texto, podían hacer muchos prodigios y señales. Y en ese momento la iglesia necesitaba eso. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba apenas naciendo. Entonces el Espíritu Santo trabajaba de una manera mucho más contundente para poder que la gente viera estos signos y señales y se dieran cuenta de que esta gente sí venían de Dios, o eran enviados de Dios. Apóstoles significa enviado. Entonces tenían estas pruebas para poder... El Espíritu Santo va trabajando a medida como la situación se da. Claro. ¿Y qué no nos dice Corintios, 1 Corintios, capítulo 12, 7 al 11, señor director? Si nos lo pone, por favor. Otro texto muy interesante. A cada cual, estamos hablando de la iglesia, ¿no? Sí. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común, porque a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, en el mismo Espíritu, a otro carismas de curaciones, en el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de lenguas, a otro don de interpretarlas. Importante estás aquí. Pero todas estas cosas las obra un mismo y único Espíritu, distribuyéndolas a cada uno en particular según su voluntad. ¿Ok? O sea, aquí vemos que la iglesia... Está bien claro, Pablo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y tiene diferentes miembros. San Pablo, no estamos hablando de Pablo. No, exacto. San Pablo. No, yo soy un laico que estoy leyendo lo que puso San Pablo. Pero es importante que comprendamos esto, o sea, que
ese es como él está definiendo la acción del Espíritu Santo a través de los diferentes miembros de la iglesia. Como habían personas, ¿cómo le digo? Una persona, vamos a poner un ejemplo, que vamos a hablar un poquito de San Agustín o Santo Tomás de Aquino, que tenían este don de sabiduría y que explicaban también. Quizás ellos no tenían que hablar en lengua, tenían que hablar en el idioma para que la gente entendiera bien. Y es una riqueza enorme lo que personas, miembros de la iglesia, han hecho a través, como en este caso, estos ejemplos. Han habido santos de contemplación que no hacían nada, simplemente adoraban a Dios. Así es. Y convertían pueblos enteros, personas enteras. Entonces, hay muchos carismas que nos da el Espíritu Santo, como vemos aquí y nos dice San Pablo. Sí. Entonces, hasta ahora tenemos, hermanos, que Cristo fundó una iglesia, que es la iglesia cristiana católica. Y el Espíritu Santo acompaña a esta iglesia. ¿Y cómo nosotros sabemos que el Espíritu Santo acompaña a esta iglesia? Porque como lo dice Pablo, ¿no? le otorga dones a los miembros de la iglesia. Pero ahora vamos nosotros a ver que estos dones no eran utilizados sino con una sola finalidad, que era para la edificación de la iglesia, que es un punto muy, muy importante y que nos va a ayudar a comprender, ¿no? la segunda parte de este tema cuando hablemos de los hermanos esperados. El Espíritu Santo acompaña a la iglesia. El Espíritu Santo les da dones a algunos miembros de la iglesia, como bien lo señala San Pablo. Y estos dones son para edificación. ¿Por qué nosotros decimos eso? Pues vamos, señor director, a 1 Corintios 14, 12. Si nos pone ahí en pantalla, en San Pablo, vamos a decir San Pablo para no confundirnos con Pablo, que está aquí a mi izquierda. San Pablo dice en 1 Corintios 14, 12. Así pues, ya que aspiráis a los dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la asamblea. Miren, asamblea haciendo iglesia. Exactamente. Miren qué punto más importante. Gracias, señor director. ¿Qué punto más importante? Los dones para edificación de la asamblea. Los dones para la edificación de la iglesia. Es decir, que los dones no son para que yo me vanaglorie de decir, estos dones son para mí y yo los utilizo como yo quiero. No, estos dones son dados para edificación, para corrección, para encauzar la iglesia. Por eso es que el Espíritu Santo da estos dones. Y en esta cita de 1 Corintios 14, 12, San Pablo lo señala con mucha claridad. En 1 Corintios 14, 40, señor director, la siguiente lámina. En 1 Corintios 14, 40 nos dice San Pablo, pero hágase todo con decoro y orden. Sigan reteniendo esta cita bíblica, hermano. Hágase todo con decoro y orden. Y esa la vamos a usar si alguien llama para decir otra cosa. Sí. Vamos a referir, acuérdense de esta. 1 Corintios 14, 40. Pero hágase todo con decoro y orden. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 1830, señor director, también nos señala algo con relación a esto. Dice la cita 1830, la vida moral de los cristianos está sostenida por los dones del Espíritu Santo. Entonces vemos aquí la correlación, ¿verdad?, entre los dones del Espíritu Santo y la vida de la iglesia. O sea, son los dones del Espíritu Santo los que van a sostenernos a todos nosotros, ¿verdad? Esto también es importante señalarlo. Y en 1 Corintios 12:10, 1 Corintios 12:10 nos dice San Pablo, a otro diversidad de lenguas. Es decir que en este versículo San Pablo comienza a señalar cuáles son los dones que ya el hermano Pablo señaló en una cita previa que da el Espíritu Santo, ¿verdad? Y a otros, entre los dones, les da el don de lengua. Entonces, reconoce la Iglesia Cristiana Católica, porque la Biblia lo dice, que el don de lenguas es precisamente eso, un don de los diferentes dones que el Espíritu Santo otorga. Entonces, esto lo tenemos claro.
vamos a ver ahora, hermanos, qué es lo que nos dice San Agustín con relación a este tema, Pablo. Sí, es muy importante que verlo en ese contexto, uno de los dones del Espíritu Santo es el don de lengua. ¿Okay? Entonces San Agustín, que era una persona tan intelectual, y al pensarlo, dice, claro, ese es un don que en ese momento se necesitaba para la iglesia. Cómo la iglesia se iba a propagar por todo el mundo con estas personas que no sabían los lenguajes, los idiomas de las otras personas. O sea, sentido común. Esto era para empezar a edificar la iglesia. Estamos hablando de los apóstoles, la mayoría de ellos eran, digo, no por hablar mal de los apóstoles, de los santos apóstoles, pero eran bastante ignorantes desde el punto de vista de conocimiento, de estudios y cosas así. Eran pescadores. ¿Cómo estas personas iban a ser expertos en griego, expertos en los idiomas que se hablaban en África inclusive en las regiones, en el Imperio Romano, que era el latín? O sea, quizás sabían algunas cosas, ¿no? Pero no las sabían todas. No las sabían todas. Había muchos otros pueblos que hablaban otras lenguas. Claro. Y eso lo podemos ver, precisamente el argumento de lo que propone San Agustín en Hechos 2, versículos del 4 al 8. Señor director, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 4 al 8. Dice San Lucas, quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Había en Jerusalén hombres piadosos que allí residían, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor al oírles hablar a cada uno en su propia lengua. Estupefactos y admirados decían, ¿es que no son galileos todos estos que están hablando? Pues ¿cómo cada uno de nosotros le oímos en nuestra propia lengua nativa? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, la parte de Libia fronteriza con Cirene, forasteros romanos, judíos, prosélitos, cretenses y árabes. Todos les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Esto se los dio el Espíritu Santo, hermanos, porque cómo ellos iban a aprenderse todos estos lenguajes. Claro, exactamente. En un cuartito ahí donde rezaron la novena, ¿no? Los 90 días, los 9 días antes de que llegara el Espíritu Santo, ¿no? Ese es el origen de la novena. ¿Usted sabía eso, hermano? Claro. Eso es lindo. Nuestra novena católica es bíblica completamente. En el 10º día es Pentecostés. Y ahí es donde reciben todos estos dones. Sí, porque entonces, por ahí comenzó la tradición de la novena dentro de la Iglesia Católica. Exactamente, por eso tenemos que rezar la novena, porque el Espíritu Santo nos trae dones si pedimos piadosamente y le hacemos caso al Señor. Y estaba la Virgen María con ellos, era la principal en ese momento. Entonces la iglesia de Pentecostés tiene a la Virgen María presente en todo momento. Estoy metiendo mi propaganda, propaganda mariana de la noche. Así que si su iglesia no tiene a la Virgen María, esa quizás no es la iglesia de Pentecostés. Pero lo que estamos hablando es de las lenguas. ¿Cómo estas personas recibieron estos dones? Gracias al Espíritu Santo. Eran personas que los mismos testigos se quedaron. Estos son galileos. Los galileos eran como gente del interior, que no tenían acceso a los centros de estudio, vamos a poner así, ¿no? Eran pescadores. Eran artesanos, no, exactamente, no eran personas muy intelectuales. Entonces aquí vemos, ¿por qué lo manda el Espíritu Santo? Por lo que dice San Agustín, para poder que empiecen a predicar el Evangelio a las naciones, al resto, hasta el fin del mundo, como les dijo el Señor Jesús. Entonces, con estos dones ellos podían ir y podían predicar, conociendo estas lenguas que aprendieron, no fue de forma natural, sino como un don del Espíritu Santo. Sí, y esto es un punto interesante, Pablo, porque nosotros nos quedamos analizando el hecho de que cómo es posible, ¿no?, que gente inculta, ¿no?, gente, vamos a llamarle desde el punto de vista intelectual, de un segundo nivel, de un segundo plano, ¿no?, pudiera llevar adelante, ¿no?, la obra tan grande de difundir el Evangelio, la buena nueva del Señor Jesús por todo el mundo. Y esto era el gran problema que tenían los judíos más educados, ¿no?, los fariseos entre otros, ¿no?, los del Sanedrín, porque ellos veían a estos pobres pescadores ignorantes,
¿no? Hablando de qué cosa. Y entendían las escrituras mejores que ellos. Sí, y entonces cuando comenzó en primera instancia San Pedro y después los otros apóstoles y finalmente San Pablo, pues algo estaba pasando allí. O San Esteban antes de que lo prediaran, que le dio una cátedra de... Digo, algo tiene que estar pasando allí y ese algo no es más que la fuerza del Espíritu Santo. Exactamente. Que fue lo que el Señor prometió que les iba a enviar. La tercera Por eso persona le de la dijo, Santísima yo me Trinidad. voy, pero les voy a enviar al Paráclito, ¿sí? Que le va a revelar la verdad. Entonces, ellos fueron los beneficiarios o los receptores de esa verdad. Y lamentablemente, pues los judíos intelectuales en su gran mayoría, porque hay que destacar que algunos sí entendieron y abrazaron el cristianismo, pues rechazaron esto, porque para ellos pues eso no podía ser. Esto no puede ser, estos pobres pescadores, no. Muy bien, hermano, vamos a hacer un breve receso y regresamos enseguida con más de este tema del don de lenguas. Estamos de vuelta, hermanos, con su programa Católico Defiende tu Fe. Estamos hablando hoy sobre el don de lenguas y ya hemos evaluado, ¿no?, los puntos básicos que confirman que en efecto el don de lenguas es un asunto bíblico. Entonces avanzamos ahora a lo que Santo Tomás en su Suma Teológica puntualizaba con relación al don de lenguas. Recuerden que ya Santo Tomás pues no pertenece a la época inicial de la Iglesia Cristiana Católica, sino ya a tiempos más avanzados. Y en la Suma Teológica, Santo Tomás, entre otras cosas, plantea el hecho de que ya el don de lenguas pues no era algo que se veía tan frecuente como al principio de la Iglesia Católica. Y esto tiene una razón de ser. Al principio, pues los apóstoles no podían hablarle a todos los pueblos que ellos iban evangelizando, ¿sí?, por el hecho de que no hablaban su lengua. Por consiguiente, entonces se necesitaba, ¿no?, la experiencia y la influencia del Espíritu Santo en este sentido. Pero ya después de 8 siglos más o menos de vida cristiana católica, pues ya la iglesia estaba difundida por todo el mundo conocido. Y ya no era tan necesario este don de lengua porque había cristianos católicos que hablaban el lenguaje del área donde ellos vivían. O sea, un panorama totalmente diferente. Y destaca él que sí, este don de lengua pues se vio entre algunos santos, ¿no?, como es el caso de San Vicente Ferrer, de San Francisco de Asís, San Antonio de Padua. Mire que ya esto se circunscribía más a los santos y a algunos cristianos católicos. Pero nosotros queremos puntualizar que San Pablo, ¿no?, sí dejó señalado algunos hechos que son de rigor seguir, ¿no?, en relación a cómo debe ser la aplicación de este don de lengua. En 1 Corintios 14, 12, 16, 1 Corintios 14, 12, 16, nos dice San Pablo, que sea para la edificación de la iglesia. Ya esto lo habíamos puntualizado antes, que sea para la edificación de la iglesia. Miren este punto tan importante, ¿no? Y luego, en 1 Corintios 14, 13, señor director, 1 Corintios 14, 13, lo tienen ahí en la pantalla. Por tanto, el que habla en lengua, pida el don de interpretar, porque si oro en lengua, mi espíritu ora, pero mi mente queda sin fruto. Pida el don de interpretar, decía Pablo, por el hecho de que
como lo dice 1 Corintios 14, 27, que lo tienen allí abajo, si se habla en lengua, que hablen dos, o a lo más tres, y por turno, y que haya un intérprete. No nos deja esta lámina un minutito, señor director. Muy importante, sí. Muy importante. Estamos hablando, ¿no?, de que 1 Corintios 14, 40 planteaba el hecho de que hágase todo con decoro y orden. Lo está diciendo San Pablo, ya no en los tiempos de San Agustín, sino en los tiempos iniciales de la iglesia. Hágase todo con decoro y orden. Por tanto, el que habla en lengua, pida el don de interpretar. ¿Por qué? Porque si yo hablo en lengua y los que están en la asamblea no me entienden lo que yo estoy diciendo, entonces por el gusto hablo en lengua y entonces eso no sirve para edificar la iglesia. Ese es un punto importante, por eso es que estamos insistiendo en que es orden y que es para edificar la iglesia. Y tiene que haber intérprete. Sí, y claro, si se habla en lengua, que hablen dos o a lo más tres, dice San Pablo, y por turno, miren, dos o a lo más tres, no es que hablen 20 al mismo tiempo, y que hablen por turno, no es que estén hablando todos al mismo tiempo, y que haya un intérprete, dice San Pablo, porque si no, ¿cómo se va a edificar? ¿Cómo usted va a evangelizar? ¿Para qué son las lenguas si no las entendemos? Pues, exactamente. Entonces, la idea es que se entienda, entonces ¿no? es allí el punto más importante en cuanto a este asunto de la edificación, de hablar en lengua. Y cuando nosotros vemos en 1 Corintios 14, 40, San Pablo nos dice, pero hágase todo con decoro y orden. Sigue San Pablo insistiendo precisamente en el mismo punto. Y en Corintios 14, 2 nos dice San Pablo, pues el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Miren esto, el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. En efecto, nadie le entiende. Dice en espíritu cosas misteriosas. Pues el que habla en lengua no habla a los hombres, sino que habla a Dios y nadie le va a entender. Dice en espíritu cosas que son misteriosas. Entonces, si esto, por eso es que San Pablo exhorta a pedir el don de interpretación de lenguas. ¿Por qué? Porque si yo hablo en lengua y nadie me entiende, entonces, como ya hemos señalado, no edifico. De allí que es importante que si alguien habla en lengua y está hablándole a Dios, pues también debe haber un intérprete para que la educación que se está dando, la evangelización que se está dando, sea una evangelización concreta. Por eso en 1 Corintios 14, 13, señor director, 1 Corintios 14, 13, nos dice San Pablo, por tanto, el que habla en lengua, pida el don de interpretar, porque si ora en lengua, mi espíritu ora, pero mi mente queda sin fruto. O sea que si no entiendo, no tiene fruto. Sí, sin fruto. ¿Y por qué no tiene fruto? Porque no está evangelizando. Está hablándole a Dios, sí, pero yo no te entiendo. Y si yo no te entiendo, ¿cómo tú me vas a educar a mí? Sí, eso no tiene ningún sentido. Y por último, en 1 Corintios 14, 28, si se habla en lengua, que hable en dos, seguimos en lo mismo, o a lo más tres y por turno, y que haya un intérprete, si no hay quien interprete, guárdese silencio en la asamblea. Guárdese silencio en la asamblea, hable cada cual consigo mismo y con Dios. Entonces no es el asunto, hermanos, gracias señor director, no es el asunto, hermanos, de estar hablando en lengua por hablar en lengua. Primero porque no se edifica, no se evangeliza. Y como bien acabamos de leer en el pasaje tan importante de 1 Corintios 14, 28, si no hay quien interprete, si no hay quien traduzca, entonces guarde silencio. Pero no esté hablando en lengua sin ningún sentido, sin ninguna razón. Entonces, siendo esto así, hermano Pablo, entramos entonces ahora a analizar qué es lo que hacen los hermanos protestantes en su asamblea.
Bueno, esto es claro, doctor. O sea, si estamos siendo bíblicos, nada más quitarlo, hay textos bíblicos que nos explican exactamente cómo esto, San Pablo lo dice, cómo este don, específicamente el don de lenguas, se presenta o se proyecta en la iglesia o a través de la iglesia con ciertos miembros del cuerpo místico de nuestro Señor Jesús para un beneficio. ¿Y cómo debe hacerse? ¿Cómo debe hacerse para que dé un beneficio? ¿Okay? Y es fácil, si no hay intérprete, y vamos a suponer que usted es una persona muy piadosa y está hablando en lenguas, y puede pasar hoy. Si usted está, me imagino que debe estar en gracia de Dios esa persona, o sea que hay que asistir a los sacramentos. No sé, habría que preguntarle a un sacerdote si una persona en pecado mortal puede recibir estos dones. Pues antes venía pensando eso, pero me parece que todo tiene una lógica. Tenemos que estar en amistad con Dios para poder estar en gracia de Dios, para poder recibir dones del Espíritu, para poder ir más allá, porque si estamos sin los sacramentos, estamos prácticamente sin el Espíritu Santo. Entonces, que es importante, por eso digo, si se revela el Espíritu Santo de una forma ya sería algo que tiene que ver con el amor de Dios hacia el hombre para traerlos a la verdad, de la iglesia. Eso es lo que me refiero. Entonces, ¿cómo uno va a juzgar a una persona que pretende hablar en una lengua que uno no entiende? Entonces, si oigo una persona hablando en japonés, bueno, uno más o menos sabe que es japonés, ¿no? Pero yo no entiendo qué está hablando, yo no sé hablar japonés. ¿Me explico? Entonces, si yo veo a una persona hablando en un idioma, entre comillas, vamos a poner así, que yo no entiendo, no puedo hacer nada. ¿Qué puedo hacer? Claro. Entonces, o sea, vamos a usar la razón, vamos a usar el tomismo, lo que enseñaba Santo Tomás de Aquino, que hay que usar la razón y la revelación, y eso nos lleva hacia la verdad. O sea, esa es la forma como los católicos debemos hacerlo, siguiendo lo que nos dice la revelación de Dios. Aquí San Pablo es específico, y lo que nos dice la razón. Entonces, ¿cómo usted puede explicar, o algún televidente puede explicar a una persona pretendiendo hablar en una lengua desconocida nadie le entienda? Y que nadie le entienda. ¿Qué beneficio es ese? Y bien San Pablo dice que tiene que haber un intérprete, porque Exacto. si es verdad que esa persona está hablando con Dios y yo no le entiendo, pues alguien tiene que tiene que ser un intérprete, o sea, tiene que ser otra persona. Yo no puedo interpretar a mí mismo. Sí. Y no es un traductor de lengua. Exacto, no es un traductor. No es que estamos hablando de cosas espirituales. Exacto, que a veces uno ve a una persona hablando en inglés y le traduce en español, ¿no? Exacto. O al revés. Entonces, ese es un traductor, o sea, no está interpretando, ¿no? Porque me imagino que a veces, quizás estos dones que se dan ahora tienen que tener un mensaje. El Señor lo puede hacer, si tenemos fe lo puede hacer. Nos puede hablar de esa manera. Y quizás quiere impactar a alguien. Hay personas que a veces no creen y con cosas así puede que crean, ¿no? Y quizás eso es lo que pasa con muchas de estas personas que son, ¿cómo se llama? La impresiona ver personas no católicas diciendo que hablan en lengua. O sea, yo no voy a juzgar si hablan en lengua o no, eso lo juzgue Dios. Pero si yo oigo una persona de repente hablando y empieza a traca, ¿y qué significa eso? ¿Qué gano yo con eso? ¿De qué me sirvió esto? No estoy siguiendo lo que me dice San Pablo en la Biblia. Entonces aquí tenemos que usar la razón y discernir si ese es el Espíritu Santo o no. Pues claro. Ya, es facilito. O sea, yo creo que San Pablo es bastante... Sí, le recordamos a nuestros hermanos, si quieren participar del programa, pues llamar al 230-1955, 230-1955 para su llamada al aire, o escríbanos al 6615-7538. Entonces, si un cristiano católico va a estas asambleas y dice que ahí está el Espíritu Santo y no conoce de estas citas bíblicas que nosotros le hemos hablado, pues obviamente que va a entrar en esa confusión y va a decir entonces que, oye, pero es que ahí sí está el Espíritu Santo, pero cuidado, ¿no? Cuidado. Tenemos una llamada al aire. Adelante, hermano o hermana. Tenemos una llamada al aire. Adelante, hermano o hermana. Sí, muy buenas tardes, hermano. Muy buenas noches, hermano. Yo soy evangélico, estaba cambiando los canales y vi el título que estaban tratando el tema de hablar en lengua. Ok, primeramente nosotros los evangélicos, para hablar en lengua, primeramente lo hacemos bajo un bautismo.
se llama el bautismo del Espíritu Santo según Hechos 2. Ahora, lo que ustedes estaban, todo lo que ustedes leyeron, pero vi que no comentaron el final del 1 Corintios 14:28, que al final dice, hable para sí mismo. O sea, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Por lo general, yo sé el don. El don ya en la iglesia, si se va a hablar para edificación de la iglesia, si no hay nadie que lo interprete, que no lo hable. Pero la mayoría de nosotros evangélicos lo hacemos, como dice el final del 14:28, lo hacemos para nosotros mismos. Hermano, puedo agregar algo, pero si se para fija, nosotros mismos. Ahí, si usted puede ver nuevamente, puede poner el final del 1 Corintios 14:28. sí, pero lo hermano, para nosotros mismos, y no lo hacemos porque yo quiero, pero sino yo tengo la experiencia de lo que es sí, el bautismo del Espíritu. puedo agregar Santo. algo. ¿Me permite un segundito para agregar algo en lengua. que es pertinente? Y estamos alabando, estamos glorificando al Señor. De repente viene la lengua a nuestra boca y desde ahí sin querer, entonces de ahí nosotros hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo y lo hacemos por lo general para sí mismo, como dice el final de 1 Corintios 14:28. Sí. Gracias. Gracias, hermano. Si puede quedarse en línea si gusta, o si no nos escucha por la televisión. Es que es algo muy importante porque no podemos agarrar los textos fuera de contexto. Porque antes de hable cada cual consigo mismo y con Dios. Exacto, si usted hace eso, entonces está siguiendo lo que dice allá. Pero antes de eso dice, guárdese ahí está. silencio en la asamblea. Guárdese silencio. Entonces, hable cada cual consigo mismo con Dios. O sea que sí lo pusimos. Claro, no, pero no es que no lo anotamos, hermano, ahí está anotado. Y mire, hermano, si usted tiene, y yo no voy a juzgar porque nosotros aquí no jugamos nada. Claro. Dios trabaja en forma misteriosa. Si usted recibe el Espíritu Santo, tiene que guardar silencio en la asamblea si no hay intérprete. Si no, no está siguiendo esto. O sea, nada más el comentario es que vaya un poquito antes en 1 Corintios 14:28 y vea la instrucción, si queremos llamarla así. Sí, y estamos de acuerdo con lo que usted ha señalado, claro, hermano. Si ustedes, evangélicos, reciben el Espíritu Santo y hablan con ustedes mismos en silencio, como lo está diciendo esta cita bíblica de 1 Corintios, y hablan para ustedes mismos, perfecto, están siguiendo los lineamientos del Señor. Pero no es hablar con uno mismo, sino es en silencio. Estamos en realidad rezando. Eso es lo que sería hacer. Yo puedo estar hablando en silencio, yo estoy en oración, con uno mismo. Claro, con uno mismo. Con uno mismo, pero ahí dice, guarde silencio, importante. Sí. Entonces en esto estamos de acuerdo con usted, hermano. Sí, nosotros lo que estamos señalando, ¿no?, es el hecho de que en la Biblia se dice cómo se debe practicar el don de lenguas, que ya no es tan común, por lo que ya nosotros hemos explicado, y lo dice San Agustín en su Suma Teológica. Pero cuando se da dentro de la Iglesia Cristiana Católica o fuera de la Iglesia Cristiana Católica, si no se siguen los parámetros señalados por San Pablo, pues entonces el Espíritu Santo no está allí. Ese es el punto central. Y recordemos, como bien conversábamos con Pablo previo al inicio del programa, pues nosotros creemos que en un momento dado esta algarabía que se forma puede ser el Espíritu Santo. Cuidado. Vamos entonces puede ser el enemigo que está metido en esto. Para el señor director, si ponemos de nuevo, recuerda que se los dije que le íbamos a poner de nuevo. 1 Corintios 14:40. 1 Corintios 14:40. Pero hágase todo con decoro y orden. Todo con decoro y orden. Dios es un Dios de orden. El Logos de Dios, nuestro Señor Jesús encarnado, es el que puso orden. Todo el universo está en orden. Todas las leyes del universo están. Toda la matemática, la física, todo tiene un orden. Por eso es que la ciencia existe, como hablamos la vez pasada en Razón y Fe. Entonces, Dios es un Dios de orden, no es un Dios de desorden. Cuando usted ve desorden, ahí no está Dios. Yo no sé, vamos, como le digo, Dios puede hacer lo que quiera, pero sí, nosotros que tenemos la mente un poquito más limitada, tenemos que ser muy prudentes. Que yo creo que esa es una indicación muy grande, que si hay mucho desorden,
probablemente, y quizás 99.9%, ahí no está Dios. Sí. Y entonces en esto estamos en comunión con el hermano que acaba de llamar, en el sentido de que si ellos, dentro de su denominación religiosa, no respetan esto del silencio, no hay esa algarabía, respetan el orden, pues están siguiendo la indicación de escritos en San Pablo. Pero si no hay intérprete, vamos a volver al punto de San Pablo, si no hay intérprete, entonces no puede ser de forma auditiva, tiene que ser en silencio. En silencio. Y el intérprete tiene que dar un mensaje que es lo que el Espíritu Santo está tratando en comunidad. Sí. Comunicar, perdón. Entonces, cuando uno ve a unas personas hablando en lenguas, cada uno a la vez, hablando auditivamente, entonces no se está siguiendo lo que dice San Pablo. Y nadie interpretando. Y nadie interpretando. Porque si se habla auditivamente, tiene que haber un intérprete. Y si no hay intérprete, entonces tiene que guardarse silencio. Sí. Y ahí tenemos nuevamente la cita. 1 Corintios 14, 13. El que habla en lengua, pida el don de interpretar. Porque si no, no está edificando, no está evangelizando. Si se habla en lengua, que hablen dos o a lo más tres. No es que se forme la algarabía. Claro. Y hablan por turno, ni siquiera uno y el otro al mismo tiempo. Y hablan por turno, dice San Pablo. Y que haya un intérprete. Gracias, señor director. Entonces creo que hemos ya quedado claros, hermanos, en lo que es el don de lenguas, y que el don de lenguas pues tiene unos parámetros que San Pablo definió muy bien principalmente en su primera carta de Corintios, y que se deben respetar. Si usted, ya ilustrado con esta cita bíblica, acude a algún lugar católico o no, y no hay ese orden, pues entonces usted, hermano, mejor preocúpese, porque no es el Espíritu Santo el que está allí. Sí, no es el Espíritu Santo el que está allí. Entonces, mejor retírese de ese lugar y no se deje involucrar por ello. Pablo, ¿algún mensajito final? Que ya terminando. Sí, yo creo que San Pablo es muy... Y es interesante porque yo no, cuando empezamos a trabajar este tema en el movimiento, yo no conocía mucho acerca de esto. Y a veces yo me quedaba pensando que eso yo no está como raro, ¿no? Pero a medida que uno va estudiando lo que enseña la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición, dice que el Padre Pío confesaba a gente de muchos países. Era un confesor nato. Se pasaba horas confesando. Llegaban gente de otros países y hablaban francés, hablaban holandés, hablaban alemán, y él no entendía. Y la gente le decía, padre, ¿usted cómo puede confesar a la gente? Dice que el ángel, él le preguntaba al ángel de la guarda que le tradujera. Así que imagínense, ¿no? O sea, tenía el Espíritu Santo al lado. Ahí estaba trabajando el Espíritu Santo, pero era una confesión, estaba edificando la iglesia, sí. Un sacramento. Entonces, que es totalmente diferente. Claro, y si nosotros pedimos con fe, quizás el Espíritu Santo también nos puede mandar al ángel de la guarda que nos traduzca algo. Exactamente. No tenemos suficiente fe, ese es el problema. Muy bien, hermano, creo que hemos logrado el cometido de informar y poner en autos a ustedes con relación al don de lengua. Pablo, y no nos queda entonces más que decirle que tengan una semana siempre alegres en el Señor.